¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen las costumbres y tradiciones? Seguramente has participado en alguna cena familiar de Navidad, en una celebración de Día de Muertos o algún ritual que siempre se ha hecho así en tu comunidad. Sin detenerte a pensar cómo empezó todo esto, ¿quién decidió que debía ser así? Yo soy Daniela Ponce y estás en Código Social. ¿Cómo nace una tradición? Primero hay que saber qué es. Desde la antropología, la tradición es un conjunto de prácticas, creencias, valores y saberes que en una comunidad se transmite de generación en generación, como una forma de mantener viva su identidad y su memoria colectiva. Pero ojo, no se trata de repetir solo el pasado. Los antropólogos han señalado algo fundamental. Las tradiciones se transforman constantemente, se adaptan a nuevos contextos y se incorporan elementos nuevos y sin embargo siguen siendo reconocidas como propias de la comunidad. Y para ilustrar esto perfectamente, hoy les traigo un caso real. San Antonio Tecomín es uno de los 12 pueblos que conforman la alcaldía de Milpalta, aquí en la Ciudad de México. Dentro de esta comunidad existe un grupo de personas que después del miércoles de ceniza, cada viernes de Cuaresma, realiza un recorrido por los 4 barrios principales del pueblo. Según sus habitantes, anuncian algo. Pero, ¿qué anuncian? El señor José Guadalupe Medina Arontes es uno de los pioneros de este recorrido. Su nieto Hugo Medina nos cuenta que una señora de un pueblo cercano le enseñó a tocar el carrizo, acompañado de un tambor. El señor Hugo nos explica que su abuelo lo contrataban cada viernes de Cuaresma para anunciar la conmemoración de la Pasión de Cristo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Medina Alba y tengo 41 años. El nombre de chirimilla se le conoció hace años, como cualquier otro instrumento que a lo mejor tiene de alguna manera más de un nombre. eh, a conocimiento de mi abuelito, que es José Guadalupe Medina Arontes, bueno, eh, él a últimas de cuentas ya le llamaba carrizo, que es esta, esta pieza. Es parecido en cuestión de las perforaciones a una flauta tradicional que normalmente en la secundaria a veces, o en la mayoría de las secundarias a veces comparten esa información los maestros de música. En cuestión del uso es diferente, la flauta es pues así de manera recta y esta es horizontal. Sí se requiere un poquito de práctica a diferencia de la flauta, ya que la perforación que tiene aquí debe ser perfecta con la boca para que el ruido se escuche. Mi abuelito pues de tanta práctica ya la tocaba muy bien. Actualmente yo no puedo, o no como quisiera. Pero sí hago el intento y sí, sí puedo tocarla. O al menos eh, lo que yo recuerdo. Más que me contara, yo le preguntaba, porque como todo, pues tenía uno inquietudes, tenía uno dudas. Yo le platicaba o le preguntaba eh, cómo es que aprendió. Porque finalmente, pues las perforaciones se parecen a una flauta, pero él me decía, es que no hay notas. O sea, volvemos a lo mismo. Hace años no había como que un aprendizaje, a lo mejor de un instrumento, como tal con notas. Era solamente de ver, de escuchar, de tratar de dar la tonada. Tal vez la tonada que él eh, llevó a cabo en todo el trayecto que él realizó, tal vez no fue la misma que él escuchó, pero sí de un 100% tal vez un 90% sí fue lo que él escuchó. Anteriormente, en días previos a Semana Santa, hacían un recorrido. Para empezar, pues todo era como cualquier otro eh, este, trabajo, finalmente así lo veía mi abuelito. Era un contrato que hacían personas del pueblo de San Antonio de Tecomil, que previo lo iban a ver para decirle si tenía la disponibilidad, si él podía tocar en este año y así consecutivamente. Pues él al aceptar, obviamente, él, pues de alguna manera, él les decía, bueno, la Semana Santa aquí en San Antonio de Tecomil, con este instrumento y con esta tradición se lleva de la siguiente manera. Él, días antes, es decir, antes del Domingo de Ramos, una semana antes, salía a recorrer los 4 pueblos que actualmente en Tecomil existen, y así iba tocando, solamente él y uno de mis tíos, o hijo de mi abuelito, y así íbamos todas las tardes. Después de la Semana Santa, pues ya no había ese recorrido, solamente era una semana antes.
Y, o sea que existen otros instrumentos. Es la flauta y cuáles son. Es el carrizo, es un tambor. Y bueno, más bien, el tambor ese sí fue siempre el mismo. El que cambió era el carrizo, que este es el que más utilizaba mi abuelito. Había otro un poco más grueso porque utilizaba diferentes carrizos en días específicos. Es decir, este lo utilizaba como de manera habitual previo a Semana Santa, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el domingo lo utilizaba. El jueves lo utilizaba el viernes en la noche, que literal ya había pasado como el Via Crucis y ya habían crucificado en la representación ya habían crucificado a Cristo. En la noche hacían un recorrido o una procesión que le llaman aquí, que es la procesión del silencio. Esa consistía literal lo que era una procesión del silencio. El carrizo era un poco más grueso. Yo recuerdo que era como de madera, tal vez era otro material. Era un poquito más grueso a este. Y la tonada era muy distinta, nada que ver con lo que normalmente él tocaba en días anteriores y en los días de Semana Santa. Y el tambor, nada más lo que cambiaba es que en la parte de abajo tiene como unas cuerdas. El tambor tradicional que luego en la banda de guerra ocupan, en la parte de abajo tiene como unas cuerdas. Que esas cuerdas, cuando se toca el tambor, obviamente hacen como contraste para también emitir el ruido. Mi tío le ponía un pañuelo a modo de sostener esas cuerdas y que todavía fuera un poquito más opaco el ruido, o sea, más livianito, más quedito el ruido. Y ese otro carrizo que tenía mi abuelito también era muy suavecito, era como muy silencioso. Y a eso, aunado a eso, pues ahora, por eso es que era la procesión del silencio aquí en el pueblo. Era, Aproximadamente mi abuelito decía que eran 6 tonos. Yo la verdad es que no recuerdo tantos. Yo recuerdo nada más, si acaso, los que tocaban en días previos a Semana Santa, en Jueves Santo, Sábado de Gloria, y el del viernes, es decir, solo recuerdo 2. No, o qué sale. desafortunadamente ya, pues mis tíos, hijos de mi abuelito, mi papá, no, ninguno de ellos se interesó, por así decirlo, o le llamó la atención el tratar. Pero aquí viene algo curioso. Al preguntarle al señor Hugo cómo cree que empezó esto, su teoría se basa en el contexto económico de Tecomil. En este pueblo existen músicos ambulantes que piden limosna, y él piensa que todo comenzó por el simple acto de pedir limosna, algo que se adoptó el pueblo, transformó y terminó convirtiéndose en una tradición. Ahora bien, ¿cómo explicamos esto desde la teoría? Dentro de la sociología clásica encontramos a Emily Durkheim, padre de la teoría del hecho social. Para Durkheim, los hechos sociales son modos de actuar, pensar y sentir compartidos por una comunidad, que son exteriores al individuo y ejercen sobre él una cohesión social, es decir, una presión indirecta que viene desde las instituciones y la colectividad. El idioma, la religión, la moda, los aplausos, todos estos se imponen colectivamente, independientemente de la voluntad individual. Desde esta mirada, cada ritual repetido es una forma en que la sociedad se habla a sí misma y se mantiene viva. Pero Durkheim siempre nos va a hablar desde una estructura. ¿Y qué hay de las personas detrás de esta estructura? Aquí es donde entra Max Weber con su teoría de la acción social. Weber propone que todo individuo actúa motivado por uno de los 4 tipos de acción: racional, con arreglo a fines, orientada al objetivo específico; racional, con arreglo a valores, basada en creencias y convicciones; acción afectiva, motivada por emociones o sentimientos; y la acción tradicional, basada en costumbres arraigadas. Y es precisamente esta última la cual nos interesa. Weber nos muestra que todo acto tan cotidiano como salir a pedir dinero puede transformarse con el tiempo y el significado que la comunidad le otorga en una práctica tradicional. Como algo siempre se ha hecho así, ese pasado se convierte en una razón suficiente para seguir haciéndolo. Y aunque esta tradición ya existía en otros pueblos, el señor Lupe la trajo. Pero ¿cómo esto se puede explicar teóricamente? Si tomamos en serio la teoría del señor Hugo, el antropólogo Eric Hobsbawm
Ya nos advertía de muchas tradiciones que parecen antiguas, pero en realidad fueron inventadas o reconstruidas en momentos históricos específicos para responder las necesidades sociales o políticas. A esto él le llamó tradición inventada. Lo que comenzó como un músico ambulante pidiendo limosna, desde Durkheim se convierte en un hecho social. Cada viernes de Cuaresma, la comunidad siente la obligación colectiva de salir con sus instrumentos a anunciar la pasión de Cristo. Y desde Weber, la comunidad lo adopta como acción tradicional, cargada de sentimiento y legitimidad. Pero ¿qué pasa cuando los familiares del señor Lupe dejan de hacerlo? Era el recorrido previo a Semana Santa y el que tocaban en el recorrido de la iglesia, literal el Via Crucis de la iglesia al Calvario. Tocaban. Supongo que no solo era así como lo toqué, tal vez era alguna continuación que pues yo no recuerdo a lo mejor, pero como comenté, eh, finalmente no voy a tener el 100% de esa música que tocaba mi abuelito, pero sí recuerdo gran parte de la intención de que lo visitaran en días previos a la Semana Santa, era eso, acordar un pago pues por ese servicio que daba mi abuelito. Era simbólico, pero finalmente era un pago que le realizaban. Este, no recuerdo cuánto cobraba. En algún momento me platicó y en aquel tiempo eran 200 pesos. Okay. Digamos, por todo el ciclo de días previos y la Semana Mayor que comprende Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria. Actualmente, bueno, usted me dijo que sigue saliendo. ¿Usted ha ido a esos recorridos? Actualmente ya no, porque no sé si los hagan para empezar. Como no hubo un seguimiento en la familia, mis primos, mi hermano, algún tío, no hubo un seguimiento de esta tradición, por lo menos esta que llevaba a cabo mi abuelito año con año, que la llevó mucho tiempo. Entonces surgieron otras personas. No he tenido contacto con ellas en cuestión de preguntarles si ellos tuvieran alguna clase de nota, si ellos tuvieran conocimiento o de dónde sacaron esa información en cuestión de cómo tocar el carrizo, porque pues no había como tal un- una guía, un blog de notas que dijeran o que especificaran cómo era la melodía completa. Hoy en Tecomil esta tradición sigue viva, pero se ha incorporado nuevos objetos y nuevos actores. ¿Cuáles son? ¿Qué significados le dan la comunidad a cada uno de ellos? Eso te lo cuento en el próximo video, donde conoceremos a los actores de la chirimilla. Yo soy Daniela Ponce Medina y recuerda que las tradiciones no caen del cielo, las construimos juntos sin darnos cuenta. Cada vez que repetimos, compartimos y le damos el significado a lo que hacemos. Esto fue Código Social, así que nos vemos. Hasta luego. Porque son bloques